Bueno, muchas gracias a los que están participando de forma remota. Estamos en la quinta clase del curso. La clase pasada comenzamos la unidad 2, que es la unidad de autodeterminación informativa. En otras palabras, la unidad sobre protección de datos personales, con una breve introducción a los principales principios de la legislación de protección de datos, no solamente en Chile, sino que a nivel comparado. eh, ¿Qué es lo que distingue a la autodeterminación informativa del derecho fundamental a la privacidad como derecho humano o como derecho fundamental autónomo? Hablamos sobre los principios de la legislación, y un poco dimos una pincelada a todas aquellas ideas matrices que no solamente les van a servir al momento de interpretar y al momento de abordar problemas jurídicos relacionados con la protección de datos personales en Chile, sino que son principios que yo les diría que al menos, no sé si con Estados Unidos, pero al menos con Europa y la legislación continental son compartidos. Y lo que vamos a hacer esta clase es que vamos a hablar específicamente de la ley 19.628, que es la ley sobre protección de datos personales, en específico respecto de cuáles son las hipótesis y cuáles son las condiciones bajo las cuales un tercero se encuentra habilitado para procesar datos personales, bajo qué circunstancias, cumpliendo cuáles requisitos, eh, que va a ser en el fondo el principal problema que ustedes como abogados especialistas en la materia se van a enfrentar al momento de abordar estas materias. Entonces, como todas las clases, vamos a partir con una referencia cultural. ¿Quién ha visto Ghost in the Shell, la película animada? Yo. ¿Eh? Yo, ¿La de los 90 o la sí. nueva? Ya. Bueno, Ghost No, in, la venta. la nueva, o sea, la antigua. Bueno, Ghost in the Shell es un anime basado en un manga muy bueno, que trata de una civilización futurista en donde básicamente existe la posibilidad de que las personas se conecten, la mayoría de las personas son hasta cierto punto, yo no creo que la nueva sea tan mala, o sea, yo he preparado algo mucho peor. Es mala, pero no es tan mala. Entonces, todas las personas son hasta cierto punto cyborgs y se conectan a una red. Y existe un antagonista que se llama el titiritero, que es capaz de superar las medidas de seguridad que tiene esta red. Y como las personas son cyborg, es capaz de manipular los pensamientos de las personas, es capaz de saltar de sistema en sistema, y en el fondo se transforma en un problema para Japón, que es el país donde se ambienta la película. Y hay una parte muy, muy buena de la película, que aquellos que la han visto se tienen que acordar, en donde este titiritero, ellos son capaces, esta agencia de gobierno donde participa la protagonista, son capaces de acorralar al titiritero, que es esta entidad, que no se sabe si es un humano o es un programa, o qué cosa es, son capaces de, en el fondo, arrinconar este programa en un robot en específico, porque este iba saltando a través de la red. Y la parte más espectacular de esa sección de la película es el momento en donde ya estando acorralado, el titiritero llega y dice, bueno, yo me declaro una entidad consciente, con autoconciencia, y como entidad con autoconciencia y por tanto con derechos, vengo a demandar asilo político. Y eso es una parte bien chocante, porque es cuando tú te das cuenta de que primero esta es una entidad que es artificial, y segundo que se genera una especie de inteligencia artificial, no en el sentido que vamos a ver en las siguientes clases en el sentido débil, sino que inteligencia artificial en el sentido de algo que no es un humano, que es capaz de producir autoconciencia. ¿Y en qué se vincula eso con nuestra materia, es decir, con protección de datos personales? Porque el momento en que este titiritero es capaz de ejercer esta autonomía es justamente el momento en que es capaz de hacer, o sea, el primero que es capaz de reconocerse a sí mismo como una entidad, pero al mismo tiempo el momento en que es capaz de ejercer su derecho como una identidad específica. Al mismo tiempo,
más allá de lo que la legislación declare o no declare, o más allá en el caso del titiritero de, bueno, nosotros los humanos, ¿qué le reconocemos a esta entidad artificial o no? Eh, por muy, eh, por muy elegante o por muy sofisticada que sea una legislación de protección de datos personales, no sirve mucho en la medida en que las personas, los individuos o los titulares, no sean capaces de reclamar esos derechos. Y lo que vamos a ver en esta clase son bajo qué circunstancias un tercero puede tratar los datos del titular, pero cuáles son los derechos también que tiene el titular, que es capaz de ejercer en función de esta autodeterminación informativa. Entonces, al igual que el titiritero que adquiere autoconciencia y es capaz de ejercer esta declaración de yo exijo asilo político porque soy una entidad independiente, bueno, el titular de datos personales es capaz de decir, bueno, yo tengo autodeterminación informativa, controlo mis datos y por tanto ejerzo tales y tales derechos sobre estos datos respecto a los cuales, como vimos en la clase pasada, no hay una relación de propiedad, sino que una relación de titularidad que no se pierde por ningún arreglo contractual. Entonces, vamos a ver la legislación nacional partiendo por la ley 19.628 sobre protección de la vida privada. Pero la ley 19.628 no es la única, es la principal legislación sobre protección de datos personales, pero hay varias legislaciones, varios cuerpos jurídicos que tratan de forma indirecta o de forma directa aspectos particulares sobre este ejercicio de la autodeterminación informativa. Entonces tenemos la ley 19.628 sobre protección de la vida privada, se llama en este rigor, pero en realidad es una ley sobre protección de datos personales. La ley 20.285 sobre acceso a la información pública, que como vimos en la segunda clase, evidentemente hay una especie de, o sea, hay una colisión eventual entre el derecho al acceso a la información pública eh, y la protección de los datos personales de los titulares, la ley 20.575 sobre el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales, que es una ley que modifica en parte la ley 19.628, pero establece este principio de finalidad, básicamente para controlar el fenómeno del DICOM. La ley 21.096, que facilita el intercambio recíproco de información entre países, que es parte del Visa Waiver, cuando se hizo este trato entre Chile y Estados Unidos eh, para que los chilenos no tuviesen que pedir una visa y pudiesen hacerlo a través de un formulario online. Y ciertos decretos como los reglamentos de las leyes y el reglamento sobre la base unificada de datos que ya está promulgada, tengo que actualizar el PPT, se los voy a volver a subir. Y por último tenemos dos boletines que finalmente se refundieron, que son los boletines que hoy día componen el proyecto de ley de datos personales que busca, y vamos a tener una clase especial sobre eso, que busca elevar el nivel de protección de nuestra legislación y acercarlo más al estándar europeo. Entonces, la ley 19.628, yo les recomendaría que la tengan a mano durante esta clase, porque vamos a ir leyendo varios de sus artículos, y es una ley que ustedes para este curso se deberían familiarizar completamente, es una ley corta, tiene 30 artículos, eh, y no es una ley que sea particularmente compleja, pero sí requiere cierto nivel de entendimiento subyacente, es decir, cierto nivel de base respecto o ciertos conocimientos para poder interpretar sus disposiciones. No es una ley que ustedes puedan agarrar, tomar y con un entendimiento general necesariamente poder entender los alcances de sus disposiciones, sino que requieren cierto nivel de conocimiento básico, no necesariamente técnico, pero sí respecto de la disciplina en particular. Entonces tenemos un título preliminar, que son los artículos 1 a 3, en donde se encuentran las definiciones, un título primero, que es el artículo sobre bajo qué condiciones se pueden utilizar los datos personales, un título segundo sobre los derechos de los titulares, que son los derechos, como habíamos adelantado, los derechos ARCO, el derecho a acceso, el derecho a rectificación, el derecho a cancelación y el derecho a oposición. Un título tercero sobre las obligaciones, o sea, sobre los datos relativos a obligaciones financieras, que tienen que ver mucho con DICOM, pero también con las agencias de evaluación de riesgo, las agencias financieras, y como esto, cuando salió esta ley, ese era el principal dato que efectivamente había que proteger, eh, era el dato que estaba regulado de forma más precisa y más rigurosa.
el título cuarto sobre el tratamiento de datos por organismos públicos, y un título quinto sobre la responsabilidad y las infracciones de la ley, donde están contenidas las sanciones y procedimientos. Y finalmente un título final que es simplemente una modificación al código sanitario. Entonces, cuando ustedes vayan leyendo los distintos artículos de la ley, es importante que ustedes se sitúen en cuál es la relación que esta ley está regulando. Y por tanto yo les puse esta especie de diagrama de flujo que hizo Rodrigo Moya, profesor del posgrado en la Universidad de Chile. Y lo que muestra este diagrama de flujo es, bueno, ¿en qué momento de la relación nos encontramos? Entonces, lo que busca regular la ley es, por regla general, el tratamiento o el uso o utilización de un dato personal que realiza un tercero respecto del titular. Y por tanto, al lado izquierdo de la diapositiva, tenemos el titular del dato personal, que es uno de los agentes de la relación. Y respecto del tratamiento de sus datos, siempre será necesario que exista una captura, es decir, una captación o alguna forma de recoger el dato para su procesamiento. Y por tanto, es esa recolección del dato lo que produce el registro o base de datos. Ese registro, como dice la ley, puede ser automatizado, así como puede ser no automatizado, y eso necesariamente requiere un almacenamiento que puede ser completamente provisorio, como por ejemplo, funciona en las tarjetas de memoria, en las RAM de los computadores, en propiedad intelectual en algún momento se discutió, porque solo el hecho de procesar una canción necesariamente significaba copiarla, y el argumento de los titulares de los derechos de autor era, bueno, los computadores tienen una tarjeta de RAM, una tarjeta que procesa la información, y se realiza una copia, aunque fuese momentánea y que se borra solo para efectos del procesamiento, hay una copia y un almacenamiento. Del mismo modo, la sola recolección necesariamente involucra un almacenamiento, aunque sea momentáneo. Tengo una pregunta que dice si un ejemplo de captura podría ser las cookies. Sí, bueno, las cookies, por definición, lo que hacen es captar información de la navegación del usuario, recolectarla y enviarla a quien administra esa cookie que tú en algún momento se supone que consientes. Entonces, por tanto, esa cookie necesariamente recolecta la información para poder enviarla al responsable de base de datos, y por tanto, si tú aceptas una cookie del New York Times, bueno, después cuando estés navegando en otra página, esa cookie va a decirle al New York Times: Pablo, después de ir al New York Times, fue hasta esta página y estuvo 5 minutos, y esa información necesariamente se recolecta para luego ser procesada. Entonces, por tanto, tenemos un momento que es la captura que realiza el responsable de base de datos respecto de los datos del titular. Esa captura necesariamente requiere un almacenamiento, y es ese momento en donde en el fondo puede existir un control jurisdiccional, ya sea un control, ya sea de un control jurisdiccional como tenemos en Chile, donde son los tribunales los encargados de recibir las denuncias por parte de los titulares, o un control por parte de un registro de una autoridad. Eh, y luego que esa información es capturada y almacenada en el registro de base de datos, se produce el tratamiento. Como vimos en la clase pasada, el tratamiento es cualquier uso que se realice que se realice el responsable de base de datos respecto del dato del titular. Si se acuerdan de la diapositiva de la semana pasada, vimos que el artículo no solamente utiliza cerca de 12 o 15 verbos rectores: recolectar, usar, procesar, almacenar, eh, disponer, comunicar. Entonces usa como 12 o 13, y además termina con una frase abierta que es algo así como: o utilizar de cualquier forma el dato. Eh, y por tanto, tengo una pregunta, la voy a contestar al tiro. Y por tanto, el tratamiento siempre es cualquier tipo de utilización o procesamiento que se realice del dato. Y luego está el tercer agente, que es el destinatario del dato, que es la persona que en el fondo va a recibir el dato en caso de que exista una comunicación. Ese es un paso eventual. Podría pasar que el registro de base de datos en el fondo solamente registre la información y la almacene,
pero en el momento en que esa información es enviada a un tercero, ahí existe en el fondo el subtipo de procesamiento que es comunicación. Aquí Sofía pregunta respecto de la relación del banco de datos con el control y la autoridad. Es solamente para... La definición de tratamiento está en la diapositiva de la clase pasada, pero en realidad ustedes solo tienen que recordar que cualquier tipo de utilización, uso o procesamiento de datos es considerado tratamiento para efectos de la ley, porque la ley primero ejemplifica con muchos casos de procesamiento habla del almacenamiento, procesamiento, tratamiento, comunicación, y termina en el fondo, con un término abierto que es o cualquier otra utilización que se haga del dato. Entonces, básicamente, cualquier cosa que uno podría hacer con el dato significa un procesamiento de esos datos o un tratamiento de esos datos, y por tanto tiene que cumplir con alguna de las causales de la ley 19.628. Y respecto a la relación del banco de datos con el control y la autoridad, es solamente para visualizar que esta relación, es decir, que existe un titular y que los datos de ese titular son captados por el responsable de base de datos y el responsable lo almacena, y luego existe un tratamiento de ese dato y eventualmente ese dato es comunicado a un tercero. Respecto de esa relación existe una supervisión jurídica, y por tanto esa jurisdicción, ese control puede ser ejercido de dos formas: jurisdiccionalmente, como se realiza en Chile, es decir, el control de esa relación lo realiza los tribunales de justicia, o a través de una autoridad administrativa. Entonces, la semana pasada hablamos que uno de los principales, que el primer problema que ustedes se van a tener que preguntar al momento de enfrentarse a un caso específico sobre protección de datos personales es si ustedes se encuentran frente a un dato personal o no. Hablamos que la definición de dato personal es particularmente amplia, y tiene tres requisitos, o sea, tiene tres elementos: el hecho de que sea información, el hecho de que exista un nexo o vínculo, y el hecho de que ese nexo o vínculo genere esta relación entre la información y una persona natural, que sea determinada o determinable. Y una vez que, si ustedes llegan a la conclusión de que el dato en realidad es un dato anonimizado o es un dato estadístico, no hay problema porque no es un dato personal y por tanto no tienen que cumplir con la ley 19.628. Pero si ustedes concluyen que el dato es efectivamente un dato personal, entonces sí les cae encima todos los derechos, obligaciones, requisitos y regulaciones de la ley 19.628. Entonces la segunda pregunta que se tendrán que hacer va a ser, bueno, ¿bajo qué hipótesis puedo yo tratar un dato personal? Y eso es bien importante porque muchas veces las personas cuando se enfrentan a estos problemas empiezan a buscar los detalles de la ley, pero en realidad lo que ustedes tienen que hacer es partir con, bueno, ¿cuáles son las tres principales hipótesis que la ley me permite tratar un dato? Y si yo no estoy en alguna de esas hipótesis, simplemente no lo puedo tratar. Entonces, la ley 19.628 permite tratar un dato personal en bajo tres condiciones. La primera es que la misma ley 19.628 lo autoriza. La segunda hipótesis es que un cuerpo legal específico, es decir, que bajo el principio de especialidad, eh, se superpone, habilite el tratamiento en particular. Por ejemplo, hoy día podría salir una ley corta que habilite al Ministerio de Salud para generar un registro de aquellas personas que se encuentran infectadas con coronavirus, y que regule bajo qué condiciones ese tratamiento se puede hacer. Hoy día eso está pasando, pero es ilegal. La ley regula específicamente la ficha clínica, en el fondo esa información no se puede tratar nominalmente como se está haciendo sin la autorización del titular o sus herederos. Entonces, hoy día no se puede, pero podría perfectamente una ley específica habilitar ese tratamiento. O la tercera hipótesis para para que un tercero pueda tratar el dato del titular es que el titular consienta de forma libre y expresa, informada y expresa ese tratamiento en específico.
¿Tienen dudas? Profesor, no caché el tercer vez que se podía usar el dato personal Esto del es tratamiento. autonomía de la voluntad, en el fondo. El titular controla sus datos y, por tanto, yo te puedo Ah, decir, es el tercero. claro, es el consentimiento Ya. del titular. En el fondo, yo soy el titular de todos mis datos y esto, piensen ustedes cuando ustedes se crearon una cuenta en Zoom. En algún momento, ustedes pusieron next, 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 finish, pero ustedes no se dieron cuenta de que en algún momento Zoom, en los términos y condiciones, les dijo, bueno, esto significa que cada vez que ustedes utilicen la aplicación de Zoom en el teléfono móvil, yo voy a enviar esa información a Facebook, aunque ustedes no tengan cuenta en Facebook. Y eso es algo que los términos y condiciones de Zoom establecen. Entonces, ustedes consintieron ese tratamiento de la información. Así como ustedes consienten una serie de condiciones respecto de qué información va a recolectar, para qué fines y con qué personas se va a poder compartir cuando contratan servicio de Internet, por ejemplo. Y por tanto, la causal que permite la habilitación, o sea, que habilita el tratamiento del dato, en el caso de Zoom, en el caso de Facebook, en el caso de BTR, es el consentimiento del titular. Como el titular controla a través de este ejercicio de la autodeterminación informativa sus datos, es él quien puede decidir eh, quién los utiliza y bajo qué condiciones. Entonces son esas tres causales. Que la ley 19.628 lo permita, que leyes especiales lo permitan o que el titular entregue su consentimiento. Si ustedes se encuentran en un caso en donde ninguna de esas, vamos a ver que la ley 19.628 tiene varios casos que permiten el tratamiento de datos, pero si ustedes se encuentran en un caso específico y ninguno de estas causales generales se configura, entonces el dato simplemente no puede ser procesado. ¿Más preguntas? ¿Quedó claro? Ya, aquí Matías pregunta qué pasa si las cláusulas tienen un límite o porque son muy abusivas. Justamente lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a partir por esta causal de el consentimiento, es decir, que la habilitación para el tratamiento del dato que realiza el responsable de base de datos proviene del consentimiento del titular. Y lo que establece el ordenamiento jurídico es que este consentimiento tiene que cumplir con tres requisitos. El primero es que esa autorización, ese consentimiento, tiene que ser expreso. De hecho, nuestra legislación es bien draconiana al respecto y establece explícitamente que la autorización tiene que ser por escrito. Se ha discutido mucho, en el fondo, si llenar un formulario online, hacerle check a una casilla, ¿constituye algo por escrito o necesariamente significa que la persona tenga que firmar, aunque sea digitalmente, pero tenga que realizar algún tipo de escritura? Y más o menos se ha concluido que lo importante es que la persona haga un acto positivo, y por tanto no podría existir una especie de consentimiento negativo, no puede ser un consentimiento por omisión. Tiene que constar, en el fondo, en algún tipo de formato a través de un acto positivo del titular. Y eso se refiere con que el consentimiento sea entregado de forma expresa, en términos formales y explícitos. El segundo requisito es que el consentimiento sea informado, es decir, que la persona que autoriza tenga conocimiento del propósito del almacenamiento y de su posible comunicación a terceros. Es decir, esto es un poco civil uno, ¿se acuerdan de los vicios del consentimiento? Y uno de esos vicios era el error, el dolo, la fuerza. Un poco eso es lo que busca cautelar este requisito, es decir, que, el requisito, que la persona tenga conocimiento de qué es lo que está aceptando. Y en la medida en que la persona sepa lo que está aceptando, lo que nos dice la teoría liberal decimonónica es que, bueno, es una persona libre, adulta, que cuenta con autonomía de la voluntad y esa persona tendrá que decidir si está dispuesta a consentir el tratamiento y es completamente libre de decir que sí o que no.
Lucas pregunta si eso no es problemático que se permita la autorización por Internet. Hay preguntas, ¿y si no soy yo quien acepta algo? Eso es más que un problema de consentimiento, es un problema de autenticación. Es decir, cuáles son los mecanismos que permiten probar que efectivamente la persona que consiente es quien dice ser. Lo vamos a ver mucho, por ejemplo, en la clase sobre voto electrónico. Es decir, uno de los grandes problemas del voto electrónico es que es muy difícil probar que la persona que dice ser alguien detrás de un computador efectivamente es quien dice ser. Y por eso, por ejemplo, hoy día estamos teniendo el problema de los partes, de los salvoconductos por clave única. Que la clave única, bueno, es un buen sistema, pero en la medida en que yo puedo ceder mis credenciales, no necesariamente autentica a alguien, es decir, no necesariamente verifica la identidad. Ahora rebajaron el requisito y es solamente con el root y el número de serie. Pero el número de serie es un número que, que consta en el documento mismo y por tanto un montón de partidos políticos, aseguradoras, bancos o cualquier persona que tenga acceso a una base de datos de fotocopia del carnet por los dos lados podría eventualmente cumplir con eso, pero es un tema más de autenticación que un tema de consentimiento. En realidad es una forma de cómo se prueba el consentimiento más que de los requisitos de consentimiento en sí mismo. Y por último, el tercer requisito es que el consentimiento siempre es temporal. Como yo les decía, la relación que existe entre, el vínculo que existe entre el titular del dato y sus datos no es un vínculo de propiedad, y por tanto, y como es un vínculo de titularidad, el titular siempre va a poder revocar el consentimiento. Es por eso que el consentimiento siempre es temporal, porque siempre el titular lo va a poder revocar. Ahora, esa revocación nunca tendrá efecto retroactivo. El tratamiento que se realizó en la medida en que ese consentimiento estaba vigente, eh, siempre va a mantenerse válido, pero siempre es importante que consideren temporal el consentimiento porque el titular siempre va a poder revocarlo. Ahora, si yo a Facebook le digo, yo quiero que tú, o sea, si yo le digo, por ejemplo, a la compañía de teléfono o a BTR, yo quiero que no trates ningún dato mío y borres todos mis datos de tu base de datos, BTR te va a decir, bueno, pero si yo no tengo ningún dato tuyo, entonces no te puedo mandar la boleta, no te puedo prestar el servicio simplemente. Facebook, si tú le dices, no quiero que proceses ningún dato mío, Facebook va a decir, bueno, no te puedo prestar el servicio. Pero hay un montón de casos en donde yo voy a consentir el uso de mis datos y luego simplemente, por mi sola voluntad, yo siempre lo voy a poder revocar. Aquí preguntan si mientras use la app mantengo el consentimiento o a pesar de que se están generando nuevos datos. Bueno, ahí la respuesta tiene que estar dada por los términos y condiciones de la aplicación misma. Si la aplicación misma lo que establece es a través de la aceptación de estos términos, en el fondo se consiente con el tratamiento que es de datos que se produzcan a propósito de la utilización de la app, sí. Ahora, si no está establecido en esos términos, por supuesto que tiene que haber una interpretación más restrictiva que no permita a la app procesar necesariamente todos y absolutamente cada uno de tus datos. Por ejemplo, si Zoom no establece en sus términos y condiciones explícitamente que cuando yo hago una videoconferencia, lo que ellos van a recolectar mis datos faciales de forma tal de generar un perfil de mi cara y poder identificarme para los fines X, Y y Z, si yo no he consentido con ese tratamiento en específico, ese tratamiento sería ilegítimo. Entonces, esos son los tres requisitos para que el consentimiento se considere válido. Es bien parecido al derecho civil. El consentimiento tiene que ser expreso, tiene que ser por escrito, tiene que ser informado y siempre va a ser de carácter personal. Ahora voy a ir a la pregunta de Matías respecto de el límite de las cláusulas y si estas pueden ser abusivas. Y esto tómenlo como un comentario de la cátedra, no solamente a la legislación chilena, sino que a la mayoría de la legislación de protección de datos personales a nivel comparado. Eh, incluso el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, que es la legislación más avanzada en la materia a nivel internacional y que tiene una aproximación más desde los derechos humanos,
tiene como piedra angular de la protección de las personas y los titulares el consentimiento. Y esto viene muy desde, en el fondo, esta concepción liberal decimonónica, muy formal, en donde, bueno, los agentes son agentes racionales y se encuentran en una igualdad de condiciones formal, y por tanto, en este tráfico económico, tráfico jurídico o social, bueno, estos agentes pueden decidir libremente qué es lo que consienten y qué es lo que no consienten, y no le corresponde a la legislación inmiscuirse en esa relación, porque las personas son libres y, bueno, si las personas quieren consentir un uso abusivo de sus datos, ¿quién es el Estado para decirles que no? Y por tanto, si se fijan, esto es muy parecido al derecho civil. En el derecho civil, bueno, solo hay límites muy específicos respecto de cuál tiene que ser el precio de una cosa. Existe la figura de la lesión enorme, específicamente respecto de los contratos de bienes inmuebles, pero en general lo que dice el código es, bueno, son las partes las que tendrán que fijar el precio a través de la autonomía de la voluntad. Pero la verdad es que varias ramas del derecho, y muchas veces precisamente la razón por la cual muchas ramas del derecho se han escindido del derecho civil, es porque la realidad, cuando uno va a constatar el tráfico económico y el tráfico jurídico que sucede en el mundo real, no existe efectivamente esta igualdad formal de condiciones para que estos agentes puedan llegar a un trato justo, por así decirlo, y ejercer libremente su autonomía de la voluntad, sino que existen asimetrías. Por ejemplo, la base fundamental del derecho al trabajo es que existe una simetría de poder entre el empleador y el trabajador. Por tanto, una concepción decimonónica liberal sería, bueno, si una persona quiere trabajar en una empresa y la empresa le ofrece X, la persona es libre de trabajar por eso o no trabajar por eso. Bueno, eso es un poco como decir que las personas son libres de morirse de hambre. La realidad es que si yo soy un trabajador eh, y la empresa me ofrece 70.000 pesos por trabajar hasta fin de mes, bueno, quizás yo podría trabajar porque todas las otras empresas me están ofreciendo también 70.000 pesos. Y ante esta desigualdad de poder entre porque es una ilusión, ¿no? Es algo ideológico creer que efectivamente una cajera se encuentra en igualdad de condiciones al momento de negociar con Walmart. El derecho del trabajo dice, no, nosotros como sociedad establecemos reglas mínimas y por tanto el sueldo mínimo es X, independiente de si la persona podría estar dispuesta a trabajar por menos dinero. Los días de vacaciones son tantos al año y son pagados aunque la persona esté dispuesta a eh, ceder esos días de vacaciones o cambiarlos por X. Y por tanto esas reglas de orden público son indisponibles por las partes justamente porque el ordenamiento jurídico reconoce esa simetría de poder. Y en el caso del derecho al consumidor, lo que existe, además de una simetría de poder también entre el proveedor y el consumidor, es una simetría de información. Cuando yo voy al supermercado, no se puede esperar de mí que haga un estudio de precios de todas las marcas de papel higiénico, porque yo además de comprar papel higiénico compro carne, y además compro pollo, y además compro jabón, y además compro un millón de cosas. Entonces, por tanto, yo no puedo hacer ese estudio de mercado, y si además la información se me presenta de forma desordenada, bueno, no puedo tomar decisiones racionales ni decisiones libres, y por tanto el derecho del consumidor dice, bueno, en los anaqueles ponga cuánto vale esto por litro, de forma tal que el consumidor pueda comparar los precios por litro, porque si todos tienen distintos envases, el consumidor no puede saber cómo comparar entre los precios. O la garantía legal es indisponible, porque si no, bueno, todos los contratos vendrían con una cláusula de adhesión en donde la persona podría renunciar al derecho de reposición o la garantía legal mínima. Entonces, ese es un problema que, a mi juicio, esto no lo tomen como algo normativo, esto tómenlo como algo de políticas públicas, esto es un juicio a mí respecto de una crítica de cuál es la base de la legislación, no solamente en Chile, sino que la legislación internacional. Y la base siempre es el consentimiento. Es decir, todas las legislaciones más o menos dicen, o lo que buscan es que la persona efectivamente consienta, sepa cuál es la información que se está tratando, que el consentimiento sea expreso, sea por escrito, y en la medida en que la persona consienta, en general no hay problema.
Y eso tiene varios problemas porque así como en el derecho del consumidor y en el derecho del trabajo hay asimetrías de poder y hay asimetrías de información, en el mundo del digital o el mundo de tratamiento de datos personales, por supuesto que hay asimetrías de poder y hay asimetrías de información. Yo no tengo no estoy en igualdad de condiciones con Facebook al momento de negociar cuál es el contenido de los términos y condiciones. Es simplemente un contrato de adhesión. Yo no estoy en igualdad de condiciones con Falabella, no estoy en igualdad de condiciones con la mayoría de las empresas y la mayoría de los términos y condiciones sobre tratamiento de datos personales son contratos de adhesión. Es muy raro que ustedes vayan a negociar, a menos que sea un negocio, un contrato, o algo por el estilo, eh, algo relativo a la protección de mis datos personales o el tratamiento de mis datos. Generalmente van a ser contratos de adhesión. Y en la redacción de esos contratos de adhesión hay asimetrías de poder. Y también hay asimetrías de información. Y la asimetría de información se traduce más que nada en el hecho de que nadie lee los términos y condiciones. No sé si ustedes conocen ese caso hace varios años, hace como 20 años, que alguien escondió una cláusula dentro de la licencia de un software, en donde decía algo así como, si usted lee esta cláusula y manda un correo a tal dirección diciendo que leyó esta cláusula, nosotros le vamos a dar $5.000 y esto es válido hasta tal año. Y pasaron todos los años que establecía la cláusula y nadie mandó un correo cobrando los $5.000 porque nunca nadie lo leyó. Y eso es porque nadie lee los términos y condiciones. Ahora, es súper sencillo decir, esta concepción de, bueno, es que la gente es tonta, es que la gente es floja, es que la gente no se toma el tiempo, es que la gente... Y la verdad es que si uno en el fondo empieza a analizar con más detención cómo efectivamente sucede la realidad, y uno se fija en cuántos servicios uno utiliza y uno saca la cuenta de cuánto tiempo habría que invertir en leer todos esos términos y condiciones, y aquí esto se estudió el año 2008, son 244 horas al año. Y eso, 244 horas al año, son varios días solo dedicados a leer los términos y condiciones que nosotros utilizamos. Luego, si una persona, yo por ejemplo no lo hago, soy un activista de la privacidad, ustedes leen los términos y condiciones de todas las cosas que utilizan, siendo estudiantes universitarios, personas privilegiadas, educadas, etcétera, etcétera. No. Entonces, imaginemos que una persona efectivamente se tomó el tiempo de leer los términos y condiciones, cosa que nadie hace. Luego, la verdad, se encuentra con el escollo de que los términos y condiciones, la gran mayoría de las veces están en inglés. Entonces, tienes que ser una persona que se toma las 244 horas al año para leer los términos y condiciones y además sabe inglés. Y luego, como se estudió el año 2019, la complejidad técnica jurídica de los términos y condiciones establece que se requiere más o menos el grado de magíster para poder comprender esos términos y condiciones. Es decir, yo tengo que tener las 244 horas al año, tengo que saber inglés, tengo que tener un nivel de instrucción parecido a un grado de magíster, y cuando yo tengo esas tres condiciones y llego a la conclusión de que efectivamente esta cláusula es abusiva, digo, bueno, entonces no voy a usar este servicio, voy a usar ese competidor, nos encontramos con que la gran mayoría de las veces esas cláusulas son cláusulas tipo y por tanto todas las empresas en ese rubro van a tener una cláusula exactamente igual. Entonces, bajo esas condiciones, ¿ustedes creen que efectivamente existe una libertad de las personas en consentir respecto de cuál es el uso que se da de sus datos o no se da de sus datos? Yo creo que no, yo creo que es una especie de eh, pretensión ideológica e ilusoria de libertad o de efectivamente de autonomía de la voluntad, que si uno va a constatar en la práctica, efectivamente no se puede ejercer. Y no es que no se pueda ejercer porque las personas son flojas, sino que no se pueden ejercer por razones materiales. Y en la medida en que la legislación no reconozca esas barreras materiales, vamos a seguir en el fondo basándonos en el consentimiento como la principal forma de protección, cuando en realidad lo que tendríamos que ir avanzando es decir, bueno, el consentimiento ha demostrado no ser una barrera efectiva de protección, avancemos, como lo ha hecho el derecho laboral o lo ha hecho el derecho del consumidor, en eh, protecciones sustantivas de los derechos de los titulares que sean indisponibles por las partes. El Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales tiene algunas de esas, la ley chilena tiene menos, tiene algunas, pero la piedra angular sigue siendo el consentimiento, y en la medida en que siga siendo el consentimiento,
yo creo que la aproximación al fenómeno va a partir siendo errada. De nuevo, no lo tomen como algo de la legislación o algo normativo, sino que esto es un comentario respecto de la legislación y de dónde parte la legislación. Se lo digo porque muchas personas el año pasado, cuando escribía las minutas, yo les había preguntado cómo interpretar la ley 19.628 y me empezaron a escribir sobre por qué el consentimiento no funcionaba, y no, yo estaba pidiendo que me interpretara la ley 19.628, no que me hicieran un comentario sobre si está bien la aproximación teórica que existe a nivel internacional sobre el consentimiento. Así que tenganlo en consideración, siempre es importante separar lo normativo de los comentarios respecto de política pública, de técnica legislativa o de aproximación de la legislación. Luego, entramos a la segunda principal causal para el tratamiento de datos personales, y eso es que la ley lo autoriza. Es decir, que la ley 19.628 permita explícitamente el tratamiento de datos personales bajo ciertas circunstancias. Y la mayoría de las veces estas autorizaciones van a ser excepciones a la regla del consentimiento. Como les decía, la piedra angular de nuestro sistema es el titular consienta ese uso de los datos. Por tanto, las veces que la ley 19.628 admite el tratamiento del dato sin el consentimiento del titular, justamente son casos de excepción. Y esos datos de excepción son cuando el dato... No, esta no es la ley especial, sino que es cuando la ley 19.628 lo autorice. Estas son las hipótesis que la ley 19.628 establece como... Lo voy a cambiar aquí. La ley... Se me desconfiguró el PPT. Ahí está. Estamos haciendo cambios de último minuto. Entonces, no, estas son las veces, las hipótesis que la ley 19.628 permite tratar un dato sin el consentimiento del titular. Es decir, alguien puede llegar a usar mis datos aunque yo nunca lo sepa y aunque yo no lo haya permitido o lo haya autorizado explícitamente de forma informada y por escrito. Y la primera causal es que el dato se encuentre contenido en una fuente accesible al público. Por ejemplo, que mi dato esté en el padrón electoral del CERVEL. Ese dato se encuentra en el dominio público, y como se encuentra en el dominio público, se puede acceder libremente y por tanto se puede utilizar sin el consentimiento del titular. Por ejemplo, si mis datos están en una página web. Por ejemplo, si mis datos están en una base de datos pública del gobierno que no requiere algún tipo de acceso privilegiado. Vamos a ver cuáles son los problemas de esa excepción. La segunda causal es que el tratamiento, que se trata de un procesamiento o un uso de datos por personas jurídicas privadas bajo ciertas circunstancias, vamos a ver el detalle, que se trata de un tratamiento de datos por organismos públicos dentro de sus competencias y que se trata de datos necesarios para el otorgamiento de beneficios de salud por las autoridades competentes. Entonces, a ver, vamos a ver si están prestando atención. Antonio Muñoz, lea el artículo 2, letra I. Aquí los pillé. Fuerte y claro. Antonio Muñoz. Los pillé, están entrando ahí está. No, mira, está tomando atención. Yo pensé que se metían a la plataforma a hacer como que estaban en clase. Ya, ahora sí, ¿se escucha? Sí, fuerte y claro. Artículo 2, letra I. Fuentes accesibles al público. Los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes. Muy bien. Me dieron una estrellita por haber estado prestando atención en clase. Entonces, las fuentes accesibles al público son aquellos registros de datos personales, ya sea de organismos públicos o organismos privados, cuyo acceso no es restringido o reservado a aquella persona que es capaz de acceder a esa información. Y eso significa que los datos que están contenidos en estas fuentes accesibles al público no requieren consentimiento para ser procesados. Vamos a ver en las siguientes diapositivas cuál es el problema con la amplitud de esta excepción.
Y por tanto, esa era la definición contenida en el artículo 2, y esta es la excepción propiamente tal. Santiago, si puede leer lento y fuerte la excepción contenida en el artículo 4, inciso quinto. Sí, profe. Artículo 4, inciso quinto. No requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos a la categoría de personas que se limiten a indicar antecedentes, tales como la pertenencia del individuo a este grupo, su profesión o actividad, sus títulos educativos, dirección o fecha de nacimiento, o sean necesarios para las comunicaciones comerciales de respuesta directa o comercialización o venta directa de bienes o servicios. Ya, muy bien. Una estrella también. Entonces, vemos que la excepción lo que establece es que no se requiere consentimiento para el tratamiento de datos personales cuando el dato mismo, el dato personal, se encuentra en esta fuente accesible al público. Pero no puede ser un dato de cualquier naturaleza. Tiene que ser un dato que sea de carácter comercial, económico, financiero, y después es una regla súper extraña, pero básicamente es que se trata de datos que puedan eventualmente tener eh, un carácter comercial. El problema es que esta categoría es excesivamente amplia. La Corte ha interpretado que un montón de datos, por ejemplo, el root, es un dato que eventualmente puede ser de carácter económico y financiero o comercial, porque se puede hacer un uso comercial del root de las personas. Y la jurisprudencia que yo les puse en la lectura recomendada justamente trata sobre esa materia, es decir, cómo lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es un caso en donde se recurre contra una de estas páginas routificadores. ¿Conocen los routificadores, me imagino? Son páginas en donde uno pone el root y sale el nombre, o uno pone el nombre, sale el root, a veces tiene la dirección. Bueno, todas esas páginas routificador.cl, nombre, root y firma, etcétera, etcétera, tienen como base el padrón electoral. El CERVEL está obligado por ley a subir el nombre, root y dirección de todos los chilenos, lo cual es, por supuesto, una aberración. Y el hecho de que el CERVEL sea quien publique esa lista, y por tanto, como dice la definición del artículo 2, no se encuentre restringido o reservado del acceso a esa información a los solicitantes, genera que esa información esté contenida en una fuente accesible al público y se puedan utilizar libremente. Como se pueden utilizar libremente, eso quiere decir que no se requiere el consentimiento del titular. Pero este recurso de protección lo que buscaba era decir, bueno, esto no es una fuente accesible al público por X e Y razón, además que el artículo 5 habla de datos de carácter económico, financiero o comercial, cosa que el root en teoría simplemente no es, y finalmente lo que falló la Corte, de forma muy errada, mi parte era primero, que esto sí debía considerarse en el fondo una fuente accesible al público, por tanto podía ser utilizado libremente, porque el root podía eventualmente ser un dato comercial justamente porque era un negocio de generar una página web que generara ganancias por publicidad a través de este servicio. Y al mismo tiempo, la Corte generó una interpretación de en qué consistía una fuente accesible al público extremadamente amplia, que involucra cualquier cosa que esté en Internet o cualquier base de datos que uno pueda acceder a ella pagando. Por tanto, básicamente casi cualquier cosa se encuentra en una fuente accesible al público que uno pueda requerir, básicamente, excepto las cosas que están explícitamente reservadas, porque todo lo que no está explícitamente reservado necesariamente o está disponible públicamente o yo puedo acceder a ello a través de algún tipo de pago. Y además, el artículo 4, inciso 5, contiene la excepción para el marketing directo, es decir, habla de que no se requiere el consentimiento del titular cuando el dato, que sea de carácter comercial, financiero, de categorías de personas, etcétera, etcétera, sea necesario para la comunicación comercial de respuesta directa o comercialización, venta de bienes y servicios. Esta es la razón por la cual ustedes lo llaman los sábados en la mañana, los llama Claro, los llama BTR, porque cuentan con una excepción específica para poder, en el fondo, utilizar sus datos personales para ofrecerles servicios sin su consentimiento. Y esto es algo que se discute mucho en el proyecto actual de protección de datos personales, si debería existir una excepción específica para quienes realizan marketing directo.
Sí, en la medida en que pregunta Sergio si, esa publicidad puede realizarse a través de Internet, sí, en la medida en que el artículo no distinga, este marketing directo puede ser realizado por medios analógicos o a través de Internet. Ahora, si la pregunta es respecto de la publicidad personalizada, bueno, eso tiene que ver con perfilamiento y eso lo vamos a ver en una clase en particular, pero lo importante que aquí ya sepan es que el marketing directo tiene una excepción específica que permite tratar datos personales sin mi consentimiento y por tanto mi número de teléfono, mi nombre, anda dando vueltas por ahí para que bancos que no son mi banco me llamen ofreciéndome créditos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lucas, ¿tienes una pregunta? Sí, profesor. Mi duda era si al final de cuentas la excepción era a contrario sensu de lo que establece el artículo cuarto, inciso quinto. ¿Cuál excepción? La excepción al acceso de datos públicos. No, justamente lo que establece el artículo cuarto, inciso quinto, es la excepción. En el fondo, lo que te dice el artículo Ah, cuarto, inciso quinto es no se necesita la autorización para tratar un dato cuando se encuentren en una fuente accesible al público, en la medida en que sean de carácter económico, bla, 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 y tampoco, porque dice o, coma, o sean necesarios. O sea, es una doble excepción. No requieres el consentimiento cuando esté en una fuente accesible al público y no requieres el consentimiento cuando sea necesario para marketing directo. Son dos excepciones distintas. Contenidas en el mismo. entiendo. ¿Quedó un poco más Ok. claro ahí? Creo que sí. Ya. Lo voy a analizar un poco igual, pero gracias. Son dos excepciones. No se requiere el consentimiento ni cuando el dato esté contenido en una fuente accesible al público, ni cuando el dato sea necesario para una comunicación comercial. Entonces, ¿cuál es el problema con la amplitud de esta excepción? Primero que en la medida en que la gran mayoría de los datos que podría requerir un tercero para tratar del titular se van a encontrar en Internet o en bases de datos públicas o en bases de datos que se puedan adquirir o se puedan comprar, eh, la idea es de esta protección del consentimiento es que, por regla general, solo se puede tratar el dato con el consentimiento. Pero esta excepción es tan amplia que termina convirtiendo la regla de protección en una excepción. La gran mayoría de las veces, cuando tratan nuestros datos, y en el fondo de una manera que a nosotros no nos acomoda, no es porque nosotros dimos el consentimiento, es porque se obtuvo a través de una fuente accesible al público. Así fue, por ejemplo, que se generó esta empresa que se llama Instagis, que en el fondo se dedicaba a perfilar votantes, porque esa información estaba contenida en fuentes accesibles al público. Las redes sociales, en la medida en que uno las tenga configuradas de forma pública, en Instagram, Twitter o Facebook, si uno lo tiene públicamente, podrían ser considerados fuentes accesibles al público. Lo segundo, y que está contenido en uno de los artículos en el sílabo, que es una lectura recomendada del profesor, o sea, de Francisco Alvarado, establece que, además, el hecho de que un dato se encuentre contenido en una fuente accesible al público, no solo hace que el dato pueda ser tratado sin el consentimiento del titular, sino que además hace que la persona que lo trata, que lo procesa, no tiene que cumplir ni con el principio de finalidad, ni con el principio de reserva. Como vimos en la clase pasada, el principio de finalidad establece que un dato solo puede ser utilizado con el objetivo o con la finalidad para el cual fue recolectado. Si yo obtengo un dato de una fuente accesible al público, puedo tratarlo con cualquier finalidad. Y al mismo tiempo, no es necesario que yo mantenga reserva de esos datos justamente porque lo obtuve de una fuente pública. Y como les decía, la jurisprudencia que tenemos en Chile es este caso 24/7 datos, que yo les recomiendo mucho que lo revisen porque es la jurisprudencia que muestra esta concepción o esta interpretación extremadamente amplia de lo que constituye una fuente accesible al público. Si ustedes leyeron la separata de Alberto Cerda, él tiene una interpretación mucho más estricta de cuándo un dato tiene que entenderse como contenido una fuente accesible al público, pero finalmente eso es una separata escrita antes de esta jurisprudencia
del caso 24.7 datos. Veamos, si están prestando atención. Camila Palominos, lea el artículo 4, inciso 6. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Ya. Artículo 4, inciso 6. Tampoco requerirá de esta autorización el tratamiento de datos personales que realicen personas jurídicas privadas para el uso exclusivo suyo, de sus asociados y de las entidades a que están afiliadas con fines estadísticos, de tarificación u otros de beneficio general de aquellos. Aquí Emma pregunta por qué cerraron 24.7 datos, pero el rutificador sigue funcionando. Lo que pasa es que 24.7 datos, yo no sé por qué cerró, porque en el fondo se generó este recurso de protección contra ellos, y ellos ganaron en la Corte Suprema. Si ustedes revisan la jurisprudencia, el fallo fue favorable a ellos. El único aspecto que era muy cuestionable de 24.7 datos era que ellos decían que obtenían todos los datos del padrón electoral, pero también tenían datos de menores de edad, que necesariamente no podían ser obtenidos desde el padrón electoral. Pero 24.7 datos cerró por otras razones, yo me imagino. Pero lo que hizo la jurisprudencia que se fijó era justamente, en el fondo, declarar legal la existencia de este tipo de páginas como el rutificador o como el nombre rutifirma. Entonces, como bien leyó su compañera, que también está prestando atención a la clase, esta excepción es bien compleja. Yo siempre imaginé que se trataba de excepciones que lo que buscaban era que organismos intermedios como sindicatos, iglesias, o no sé, juntas de vecinos pudiesen tratar los datos personales de sus afiliados. Pero la verdad es que se refiere a organizaciones gremiales como las ISAPRES. Y lo que busca el artículo es justamente que las ISAPRES y otros tipos de entidades gremiales puedan tratar los datos personales de sus afiliados con estos fines estadísticos o de tarificación sin necesariamente contar con su consentimiento. Pero la verdad es que es una excepción que no se aplica mucho y su interpretación es bien engorrosa. Luego tenemos el artículo 20, que es la excepción, otros son excepciones al consentimiento. Y lo que establece el artículo 20 es que los organismos públicos no requieren el consentimiento de los titulares cuando la utilización de los datos se haga respecto de materias de su competencia y con sujeción a las reglas precedentes. Y dice, en estas condiciones no se necesitará el consentimiento del titular. Y aquí yo quiero que nos detengamos en las partes que les puse en negrita. Aquí lo que se está diciendo es, los organismos públicos no requieren el consentimiento de los ciudadanos para tratar sus datos cuando se trata de materias de su competencia. Y por tanto, por supuesto que el Ministerio de Educación puede tener acceso a los libros de clase o las notas de los libros de clase porque parte de sus competencias justamente es materias relacionadas con la educación. Y por supuesto que el Servicio de Impuestos Internos está habilitado para tratar datos como el RUT, los ingresos anuales o los datos de carácter económico de los contribuyentes, porque su competencia justamente es fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Sin embargo, este artículo también es bastante amplio y el proyecto de ley subsana un poco esta deficiencia, cambiando el término competencias por atribuciones. Cuando el término competencias es excesivamente amplio, en cambio atribuciones se entiende que tiene que estar más bien establecido de forma más específica. De hecho, las leyes orgánicas constitucionales de los distintos ministerios establecen las atribuciones justamente dentro de esas leyes orgánicas. Y lo que pasa hoy día es que los organismos públicos siempre se sienten habilitados para tratar datos personales porque siempre consideran que ese uso se encuentra dentro de sus competencias. No sé si se acuerdan el año pasado cuando la ministra de Educación utilizó la base de datos del sistema de admisión para mandar un correo sobre el sistema, sobre esta especie de algoritmo para la admisión en los colegios, ¿se acuerdan? Que hubo toda una discusión sobre si la ministra podía usar esa información para mandar un correo que era más bien de carácter político. Bueno, habían dos discusiones. Primero, se vio una infracción al principio de finalidad, es decir, esos datos fueron recolectados y de hecho los términos y condiciones establecían
ese dato iba a ser utilizado solamente para informar sobre el proceso de admisión, y la ministra lo había utilizado para hacer proselitismo político, básicamente. Y lo segundo es si el organismo público, el Ministerio de Educación, estaba habilitado para tratar estos datos simplemente porque está, en base al artículo 20, se trataba de materias propias de su competencia. Entonces, eso es lo primero. Parte clave de la excepción es justamente el término que se trata de materias de su competencia. Pero una parte del artículo que todos convenientemente siempre olvidan es el hecho de que el artículo habla de que este tratamiento tiene que realizarse con sujeción a las reglas precedentes. ¿Y qué significa con sujeción a las reglas de precedentes? Eso significa que, aunque el organismo público esté habilitado para tratar datos, porque se trata de materias de su competencia, eso no quiere decir que ese organismo público pueda, en el fondo, restarse de cumplir con el principio de finalidad, con el principio de reserva, con el principio de proporcionalidad. Es decir, esta no es una habilitación, no es un cheque en blanco. ¿Puede tratarse sin el consentimiento del titular? Sí, en la medida en que se trata de materias de su competencia, pero tiene que seguir cumpliendo con el resto de los requisitos y el resto de las salvaguardas establecidas por la legislación. Bueno, esto básicamente ya es lo que ya les estaba comentando. ¿Tienen dudas sobre estas primeras excepciones? Ya, voy a ir avanzando porque nos quedan solamente 10 minutos. Y la última excepción es la excepción que se establece respecto de los datos relativos a salud. El artículo 10, que vamos a ver en una clase siguiente, regula el tratamiento de datos sensibles, establece que los datos sensibles no pueden ser objeto de tratamiento, es decir, tienen una categoría jurídica específica, en donde por regla general un dato sensible no puede ser tratado, excepto bajo 3 causales muy específicas. Primero, que la ley lo autorice explícitamente, que exista consentimiento del titular, o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares. Es decir, los datos personales, a secas, pueden ser tratados cuando se encuentren en una fuente accesible al público. Cuando se traten de datos de organismos privados respecto de sus afiliados. Cuando se traten de datos que un organismo público está tratando en ejercicio de sus funciones. Pero un dato personal sensible solamente puede ser tratado en estas 3 condiciones específicas. Se trata de un esquema especial, específico, de regulación. Y justamente dentro de este esquema específico se encuentra la última excepción, que si opera respecto de datos personales sensibles, por supuesto que opera respecto de datos personales, porque respecto de los datos personales sensibles y los datos personales existe una relación de género-especie, que es que se trata de datos que son necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud. Por tanto, no es una carta blanca, no es un cheque en blanco, sino que el dato debe relacionarse específicamente con un beneficio concreto. Es decir, no puede utilizarse un dato médico, que es un dato sensible, por supuesto, como lo vimos en la definición de datos sensibles de la clase pasada, sino que tiene que ser un beneficio concreto y específico respecto al cual el dato necesite o sea necesario que se procese para el otorgamiento de ese beneficio. Como les decía, el artículo establece explícitamente cuáles son los casos taxativos en los cuales se puede tratar un dato sensible, que es consentimiento, ley y beneficio de salud. Y luego yo les contaba que la tercera gran causal para el tratamiento de datos personales por parte de terceros es que otras disposiciones específicas lo autoricen. Es decir, los 3 grandes casos son que la persona entregue su consentimiento, que la ley 19.628 lo permita, que son los casos de excepción, que son, por ejemplo, que el dato se encuentre en una fuente accesible al público, que lo esté procesando un organismo público dentro de sus competencias, que se trate de un dato procesado por un organismo privado respecto de sus afiliados, o que dentro de los datos sensibles se trate de datos necesarios para el otorgamiento de una prestación o un beneficio de salud. Y la tercera gran causal es que existan disposiciones especiales que lo habiliten. Aquí le puse un ejemplo respecto de cómo el registro civil se encuentra utilizado explícitamente a través de una ley especial para la celebración de convenios con organismos públicos y privados respecto de su propia base de datos.
Y ahora, por último, para terminar la clase y lo que se relaciona con el titiritero de Ghost in the Shell, vamos a hablar de los derechos de los titulares y cómo estos derechos lo que hacen es concretar el ejercicio de la autodeterminación informativa por parte de estas personas, que son los titulares. Y los derechos son los derechos que se conocen como derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y el quinto derecho, que hoy día está en el proyecto de ley y está en el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, pero todavía no se encuentra vigente, es el derecho a portabilidad. Así que a futuro van a ser los derechos ARCOP. Y el derecho a acceso lo que establece es que el titular siempre tiene la prerrogativa de exigirle al responsable de base de datos el informe de qué datos tiene a su disposición, en qué fin fueron recolectados, cuál es el uso que se les realiza, bajo qué condiciones pueden ser procesados, o sea, comunicados con terceros, cuáles son las medidas de seguridad respecto de la reserva que se mantiene de esos datos y en general que se le informe todo respecto del procesamiento de esos datos que está realizando este tercero. Entonces, qué datos, de dónde provienen, por qué los tiene, a quién los destina, etcétera, etcétera. Y es bien importante siempre tener en consideración que el ejercicio de este derecho, y en general de los derechos ARCOS, siempre es de carácter gratuito y los costos van por el lado del responsable. Luego se encuentra el derecho de rectificación, que está muy ligado con el principio, por supuesto que el derecho de acceso está ligado con el principio de transparencia, que fue uno de los principios que vimos en la clase pasada, y el derecho a rectificación está muy ligado con el principio de calidad. El principio de calidad lo que buscaba es que los datos siempre sean exactos, sean actualizados, sean vigentes, y en general el derecho que tienen los titulares a que sus datos reflejen la realidad. Y por tanto el titular siempre tiene derecho a exigirle al responsable de base de datos que modifique el dato contenido en la base, justamente porque el dato se encuentra caduco, el dato pasa a ser irrelevante, el dato se encuentra errado, el dato es antiguo, etcétera, etcétera. Y la única limitación es que este derecho a rectificación no se podrá ejercer cuando esto entorpezca o impida el funcionamiento de agencias que sean fiscalizadoras. En tercer lugar, tenemos el derecho de cancelación, que es el derecho, por así decirlo, el derecho de destrucción. Es decir, y este está muy ligado con el principio del consentimiento. Recuerden que nosotros hablamos que este vínculo de titularidad, de ejercicio de la autodeterminación informativa, el consentimiento siempre va a ser temporal, porque el titular siempre va a poder revocarlo. Y justamente el derecho a cancelación es un ejercicio de esta prerrogativa de revocación del consentimiento. Entonces el derecho a cancelación justamente es el derecho de los titulares para exigir la eliminación de los datos solamente por el ejercicio de su voluntad. Yo no quiero que tú, Falabella, Ripley, Facebook, sigan almacenando mi dato, así que yo te pido que lo borres, y solo por el solo hecho de que tú lo borres, entonces lo tienes que eliminar. Eso es el derecho a cancelación. Por supuesto que Facebook me va a decir, bueno, entonces yo no puedo seguir prestando ese servicio. ¿Puedo yo borrar mis datos respecto del registro civil? No. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre que yo no puedo borrar mi dato del registro civil? No me den una respuesta práctica, denme una respuesta jurídica. Jóvenes, estudiantes, participantes que están prestando atención en sus clases online. ¿Por qué se les ocurre que yo no puedo pedir el derecho a cancelación respecto al registro civil? Hay que ir hablando, pero muy despacio. Porque es un organismo público, ¿se escucha? Sí, se escucha. Porque la ley lo autoriza al ser un organismo público. Exacto. No es porque sea un organismo público, sino que la causal, la habilitación del tratamiento no está basada en el consentimiento, sino que está basada en el artículo 20. El registro civil no procesa nuestros datos porque nosotros consentimos en algún momento, procesa los datos porque el artículo 20 establece que no se requiere el consentimiento para el tratamiento de organismos públicos en ejercicio de sus competencias. Y por tanto, si yo nunca consentí que el registro público tratara mis datos y la causal, la habilitación de tratamiento es otra, yo no puedo pedir la cancelación porque la causal de la habilitación no es el consentimiento mismo.
Sí procede el derecho a cancelación frente a organismos públicos en la medida en que el dato haya sido obtenido justamente por consentimiento. Pero si yo le pido a la fiscalía que elimine mis datos en una causa abierta que tiene a mi nombre, la fiscalía debe decir, no, yo estoy tratando este dato justamente porque soy un organismo público dentro de mis competencias. Bueno, si tú logras probar que el análisis del dato está fuera de sus competencias, entonces ya no estarían parados por el artículo 20. Tendrían que buscar otra fuente de habilitación, ya sea porque se trata de un dato obtenido a través de una fuente accesible al público, o que se obtuvo consentimiento. Siempre tiene que haber una causal, y eso es lo que más me interesa que ustedes se queden de esta clase, siempre tiene que haber una causal de habilitación. Si ustedes no están dentro de alguna de las causales generales o específicas, ustedes no pueden tratar el dato. Bueno. Luego del derecho a cancelación, tenemos el derecho a oposición, o derecho de bloqueo, que es menos utilizado, pero es básicamente el derecho que tienen las personas a exigir la suspensión del tratamiento de los datos, y muchas veces esto se exige cuando se está tramitando una solicitud de cancelación o se está tramitando algún tipo de procedimiento respecto de la decisión de los datos. Y por tanto ahí se exige que se suspenda el procesamiento por cierta condición, y esa también es una prerrogativa de los titulares. Y por último, este derecho eventual que es el derecho de portabilidad que se encuentra hoy en la ley, o sea, en el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, pero hoy día nosotros no lo tenemos vigente, y sí está en el proyecto de ley de datos personales. Es un derecho bien ligado también a la autodeterminación informativa, pero también a una intención de lograr que exista un mayor nivel de competencia en el mercado de las plataformas. Hoy día el mercado de las plataformas está extremadamente concentrado en muy pocos actores, en Google, Facebook, Amazon, Microsoft, y una de esas razones es porque es muy difícil cambiarse de servicio. Entonces ustedes probablemente han escuchado de la portabilidad numérica, es decir, cómo aumentar los niveles de competencia dentro del mercado telefónico. Bueno, una barrera de entrada es que yo no me cambio de compañía porque significa una incomodidad tener que decirle a todos mis amigos que me cambié de número. Entonces la portabilidad numérica me permite cambiarme de compañía sin cambiar de número. Y la portabilidad de datos busca algo parecido, en el fondo. Yo me doy cuenta que Twitter tiene términos y condiciones completamente abusivos en materia de privacidad, y por tanto yo me cambio a Mastodon, pero me voy con mis contactos, con mis posts, con mi información, y me voy con todo. Y por tanto lo que significa este derecho es, en el fondo, la prerrogativa que tiene el titular de exigirle al responsable que se le entreguen sus datos personales en un formato que sea interoperable, de uso común y que sea genérico. Eso significa que sean formatos que puedan ser utilizados por distintos sistemas, que no sean formatos propietarios, y que le permitan al titular llevarse sus datos a un servicio distinto. Y ahí surgen varios problemas de política pública. ¿Qué pasa con los datos inferidos? Todas las grandes plataformas que realizan, en el fondo, el tratamiento de datos de inteligencia artificial, te van a decir, bueno, pero mi modelo de negocios es justamente generar estos datos inferidos. Si tú permites a los titulares llevarse esos datos, bueno, van a surgir un montón de servicios que van a decirle a los titulares, bueno, anda a Amazon y cuando tengas todos esos datos, tráelos para acá, y se ahorran todo ese procesamiento. Por tanto, queda de momento zanjar qué va a pasar con los datos inferidos. ¿Podría el titular exigir la portabilidad de sus datos inferidos? Bueno, eso es algo que se tiene que zanjar, porque como hemos hablado de la clase pasada, la definición de dato personal es tan amplia que en teoría incluye los datos, a los datos inferidos. También hay una discusión sobre el costo el costo. Por regla general, el ejercicio de los derechos ARCO es gratuito. Y sin embargo, generar estas bases de datos interoperables tiene un costo bastante alto, y por tanto no es tan obvio que se tenga que generar, el ejercicio de este derecho tenga que ser
de manera gratuita. De hecho, muchas personas decían que para el Estado era completamente imposible generar estas bases de datos completamente interoperables y que eso significaba mucha plata. Y por último, todo esto, este es un artículo que les dejé justamente respecto del proyecto de ley sobre el procedimiento automatizado de procesamiento de datos. Así que esos son los 5 derechos, 4 de los cuales tenemos vigentes, que son los derechos ARCO. Estamos un poquito pasados en el tiempo, pero ¿tienen alguna duda? Sí, profesor, yo tengo una duda. Me quedé colgado con la cuarta excepción de todas las que hablamos, la del artículo 10.